Muy buenas noches. Hoy vamos a hablarle de un tema que está preocupando porque después de mucho tiempo empezamos a ver que el tipo de cambio empieza a subir. El dólar ha subido en los últimos tiempos de valores cercanos a 5.450 a valores que llegaron a superar los 5.750 en algún momento dado. Y la gente empieza a preocuparse, empieza a preguntar qué es lo que va a ocurrir. Hoy vamos a hablar del tipo de cambio, cuáles son las fuerzas que están moviendo esta variable tan importante para nuestra economía y qué es lo que podemos esperar de aquí hacia adelante. ¿Qué vamos a esperar que sea el desarrollo de esta variable que empieza a impactar una serie de circunstancias que son importantes? Quédense con nosotros y vamos a ver el material que hemos preparado para ustedes como arranque del programa de hoy. El tipo de cambio a nivel mundial está siendo presionado por varios factores, y Paraguay no está ajena a esta situación, debido a hechos ocurridos a nivel local como a hechos acontecidos en el contexto internacional. Entre los factores que están incidiendo en la tendencia alcista del tipo de cambio se encuentran situaciones internacionales, como la suba de las tasas de la Fed, la salida de capitales de los mercados emergentes, así como el aumento del precio internacional del petróleo, entre otros. Mientras que si se mira a nivel local, se presentan los componentes del fin de la campaña local de soja, que durante el proceso es uno de los factores que aumenta la cantidad de dólar en el mercado. Además, se espera una baja de exportaciones de carne, que también hará sentir el menor ingreso de divisas, por consiguiente, la menor oferta de la moneda americana en Paraguay. Como decíamos antes de ir a la pausa, hoy vamos a estar hablando del tipo de cambio y de las razones por las cuales este tipo de cambio empezó a variar después de un tiempo relativamente importante de estabilidad. Vamos a arrancar básicamente con una visión de cuál es la situación y cuáles son las causas internacionales que están motivando estas variaciones. Entonces, hemos visto este comportamiento en los últimos tiempos que creemos que es el comportamiento que es interesante de considerar. Lo que vemos en la línea azul acá es lo que se llama el índice del tipo de cambio, o el índice del dólar, perdón. Es un índice que básicamente se mueve contra todas las monedas del mundo. Y en la otra línea, la línea verde, lo que estamos viendo es la evolución del guaraní. Y una cosa que es significativa y que es llamativa en este caso es que lo que estamos viendo es que cuando el índice del dólar sube, también sube el guaraní. Y esta es una regularidad bastante notoria durante varios años. Y vemos que también cuando baja, en los momentos de baja en general, en casi todos los casos se cumple la misma situación de esta relación entre el índice dólar y el guaraní. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? Y este es el tema importante de considerar. Hubo una suba del índice de dólar de 5,4%, que más o menos evolucionó durante este año 2018, mientras que por otro lado el guaraní sufrió una devaluación de 2%. Es decir, tenemos un comportamiento del guaraní que, si bien tiene el mismo sentido o la misma tendencia que está teniendo el dólar con relación al resto de las monedas, en el caso del guaraní es bastante más limitado. Está creciendo, por llamarlo de alguna manera, el tipo de cambio en Paraguay solamente la mitad de lo que está creciendo con relación al resto de las monedas del mundo. Y este es un tema puntual, que es un tema que también lo vamos a analizar durante el programa de hoy. Entonces, vamos a ver algunos hechos que creo que son relevantes y significativos con relación al tipo de cambio y para entender lo que está ocurriendo con esta variable. El primer tema es, el mundo está creciendo y está creciendo de una manera muy peculiar, está creciendo de manera sincronizada. Todos los países grandes
En este caso estamos mostrando lo que ocurre en Estados Unidos, en Japón y en la zona del euro, están en un momento de crecimiento, como podemos ver en los últimos años y en la proyección de lo que va a ser el año 2019. Cuando tomamos otros eventos o otros tiempos, por ejemplo, el año 2012, veíamos que habían algunos países que estaban en crecimiento, sin embargo, otros países estaban en recesión, como era el caso en este momento de la zona euro. Y hubo un momento de recesión conjunta también, que fue en el año 2009, cuando viene la gran crisis económica, ¿verdad? Esto presenta un riesgo potencial. Un riesgo potencial, el riesgo potencial que presenta esta conjunción de ciclos económicos es el hecho de que, si bien estamos creciendo todos juntos, también nos podemos caer o se pueden caer estas grandes economías todas juntas también. Y ese es el riesgo que esto presenta. Pero por otro lado, en un momento de crecimiento en la economía mundial, lo que vemos es, hay mucha creación de empleo, que es un tema que es central casi para todas las economías. Hay desarrollos importantes a nivel de ciertos sectores, sectores industriales, sectores de servicios, que están creciendo y están generando demanda, sobre todo en el mundo, ¿verdad? Esto es algo importante. Cuando hay demanda, básicamente uno de los temas que empezamos a ver es un crecimiento importante de precios, y ese crecimiento importante de precios, que se llama inflación, es un crecimiento que es un indicador interesante para los bancos centrales. Y vamos a ver cómo eso termina impactando en nuestro tipo de cambio. Cuando miramos los datos más al detalle de este valor, que es el valor de la inflación, y acá estamos introduciendo el caso de China, que no incluimos en el gráfico anterior por el hecho de que China sí viene con crecimientos históricos relativamente largos de casi 30 años. Vemos que la situación ha cambiado mucho desde mediados del año 2015 en este periodo de tiempo, donde nos encontrábamos con una situación bastante peculiar. Tanto en Europa como en los Estados Unidos y también en Japón, nos encontrábamos en una situación que se llama de deflación. Es decir, era un momento en el cual había una bajante generalizada de precios. Esto es muy notorio en el caso de la línea roja, que es Europa. Es muy notorio y muy violento en el caso de Estados Unidos, que es la línea celeste. También creo que ha sido muy significativo en el caso de Japón, y menos notorio tal vez en el caso de China. Pero llegamos a estos momentos, fines del año 2014, mediados del año 2015, donde nos encontramos con una situación muy peculiar. Hay deflación en las grandes economías del mundo. Fíjense qué ocurre con un consumidor cuando hay deflación. Deflación es básicamente la baja generalizada de precios. Cuando yo veo que los precios están bajando y creo que la tendencia es a la baja de precios, entonces voy a decir, ¿para qué voy a gastar ahora? Gastaré en el futuro, que los precios estarán más bajos. Y pongo un ejemplo. Una persona que quiere cambiar de auto dice, ¿para qué voy a comprar un auto nuevo ahora si los precios están bajando? Voy a comprar nomás el año que viene ese mismo auto, porque va a ser un modelo más nuevo y va a estar más barato. Entonces, es un desaliento al consumo. Cuando hay un desaliento al consumo, tenemos un problema de crecimiento dentro de una economía, porque estas economías, sobre todo estas economías grandes, importantes y desarrolladas en el mundo, están muy basadas en lo que es el consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Esto presentaba un riesgo para los bancos centrales y hizo que los bancos centrales empiecen a mirar, a seguir. En el año 2009 habían desarrollado lo que se llamaban políticas expansivas, sacaron mucho dinero al mercado, mucho dinero a la calle, y decían, tenemos que continuar con esto porque esta es una situación complicada. Ahora, estas políticas expansivas, y lo dicen todas las teorías económicas, básicamente tienen que generar, en algún momento dado, esta cantidad de dinero tiene que generar inflación. Y es lo que empezamos a ver que empieza a ocurrir, al principio medio tímidamente, pero cada vez de manera más importante, en Estados Unidos, que alcanza inflaciones del orden del 2% en la actualidad, en el euro, que estaba en valores negativos de inflación
empieza a tener consistentemente una inflación del orden del 1%, y Japón, que venía también de una situación bastante compleja, incluso allá anteriormente, si nos vamos hacia atrás en este gráfico, veríamos también la situación de deflación histórica prácticamente de Japón, Japón también con un crecimiento positivo, por lo menos en términos de crecimiento de precios. Entonces, los bancos centrales, básicamente, ¿cómo reaccionan ante la existencia de precios más elevados en sus economías? Reaccionan reduciendo o intentando reducir la cantidad de dinero. Achicar la cantidad de dinero, provocar escasez, y esta escasez lo que termina haciendo es generando un freno a la inflación. ¿Cómo se genera esta escasez? Retirando dinero del mercado, y se retira dinero del mercado levantando la tasa de interés. Al levantar la tasa de interés, fundamentalmente las economías o los actores económicos en general, si le ofrecen un papel a una tasa de interés más elevada, tienen mucho más incentivos a comprar ese papel y por tanto dejar el dinero en la bóveda de los bancos centrales, por llamarlo de alguna manera más gráfica, para poder entenderlo mejor. Entonces, esta es la situación con la que nos encontramos y tenemos la expectativa de la política monetaria, de la política pública que debería reaccionar a eso. A eso le tenemos que sumar otro evento, sobre todo en Estados Unidos, un evento importante. Fíjense, saliendo de la recesión, y estamos hablando más o menos o en plena recesión, allá por principios del año o mediados del año 2009, la recesión, recuerden, arranca en el año 2008, y lo que hace Estados Unidos es pierde empleos de manera muy significativa. Habían valores negativos en términos de creación de empleo, es decir, había más gente despedida de las empresas que gente contratada por las empresas en un momento dado. Esa situación se va revirtiendo y vemos que la creación de empleo se empieza a estabilizar, y se empieza a estabilizar en valores del orden de los 200.000 empleos, una creación neta positiva en general. Y obviamente eso hace que cuando teníamos un desempleo del orden del 10%, 1 de cada 10 trabajadores americanos estaba sin trabajo, hoy estamos en valores del orden del 3,9%, inferior al 4%. Incluso en muchos casos se dice que el número de 3% es lo que se llama la tasa de desempleo friccional, es decir, aquella tasa a la cual la gente en realidad que existe y que es la mínima tasa que puede existir, porque en realidad a esa tasa la gente lo que está haciendo es solamente cambiando de empleo, ¿verdad? No es que está desempleada en general. Estamos muy cerca de esa tasa, por tanto estamos en un nivel que los economistas queremos decir el pleno empleo. Entonces, para redondear, antes de ir al corte, la idea es básicamente, las economías están con principios de inflación y están, en segundo lugar, con plenos empleos, sobre todo la economía más grande del mundo, que es los Estados Unidos, está en una situación de pleno empleo. Quédense con nosotros para ver, después del corte, cómo van a reaccionar, cómo actúan y qué es lo que estuvieron haciendo los bancos centrales para enfrentar esta nueva economía que se les acaba de presentar. Como habíamos dicho antes del corte, economías importantes, las más grandes del mundo, creciendo todas juntas. Una situación de principio de inflación en todas estas economías también. Y en último lugar, la economía más grande del mundo, la economía americana, sin problemas de empleo, con creaciones de empleo y cercano a esta situación que les definía antes de lo que llamamos el pleno empleo. ¿Cómo reaccionan entonces los bancos centrales? Esto es lo que vamos a ir viendo en este bloque. Esta es
Estas son las tasas de política monetaria que tienen los bancos centrales de distintas partes del mundo. Arranquemos por la tasa de Estados Unidos. Allá por mediados o fines casi del año 2014, más o menos en esta época, Estados Unidos decide terminar lo que se llama el programa de Quantitative Easing, el programa en el cual dejaron de comprar bonos del tesoro, de su propio tesoro, con la intención de, al comprar bonos, el Banco Central se queda con los bonos, la Reserva Federal en este caso, y tira dinero a la calle. A partir de ese momento no hacen gran cosa durante más o menos un año y a finales del año, o a principios, perdón, del año 2016 empiezan sus programas de empezar a subir la tasa. La primera suba de tasa se da después de 8 años más o menos en marzo del año 2016. Y a partir de ese momento hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subas de tasa y con expectativas de seguir subiendo. Pasan de una tasa del orden prácticamente del 0% a una tasa de 2,85 esperada para cierre del año 2019. Hoy estamos básicamente acá por el mes de junio con una tasa superior al 1,5%. Esto es Estados Unidos. Por el otro lado le tenemos a Europa con una situación bastante peculiar. Europa tiene una reunión en estos días donde va a decidir si termina o no su propio programa de quantitative easing, es decir, de expansión monetaria en la zona del euro. Y esta reunión es lo suficientemente importante como para generar seguramente algún tipo de impacto también. ¿Qué es lo que vamos a ver? Posiblemente también tasas que empiecen a subir en algún momento dado en Europa. Entonces, estamos pasando de una etapa de expansión monetaria, de crecimiento de la cantidad de dinero, a una etapa donde la cantidad de dinero se empieza a achicar y por tanto empiezan a subir las tasas de interés. Y acá hay un fenómeno que es importantísimo. Cuando las tasas de interés empiezan a subir, el dinero que prácticamente, o el capital que prácticamente por definición busca los lugares de menor riesgo, hay mucha gente que dice el dinero por definición es cobarde, dice, ¿por qué voy a estar en un país emergente, como puede ser por ejemplo el caso de Paraguay, arriesgándome con un sistema judicial que seguramente tiene muchos problemas? Lo comprobamos a diario en general. Voy a nomás a irme a una economía como la economía americana, con un sistema legal mucho más eficiente, con un sistema legal, prácticamente se podría decir que es el mejor sistema legal del mundo, a tasas más altas y a menores riesgos. Entonces, Estados Unidos empieza a actuar con esta suba de tasas con lo que se llama el efecto aspiradora y chupa dinero del mundo, chupa sobre todo dólares. A esto tenemos que sumarle que Estados Unidos hizo algo más. Estados Unidos bajó su tasa de interés, su tasa de impuesto de valores de alrededor del 35%, del impuesto a la renta a valores de alrededor del 21%, con lo cual hizo mucho más interesante el país para repatriar capitales, sobre todo para empresas multinacionales americanas. Esto hizo que la cantidad de dinero en el resto del mundo sea una cantidad de dinero que básicamente está empezando a disminuir. Obviamente al disminuir la cantidad de dinero, estas subas de tasas se empiezan a trasladar a tasas más comerciales. Y fijémonos en el caso de estas dos tasas que creo que son interesantes de considerarlas. Lo que es el bono de los Estados Unidos, es decir, el bono soberano americano a 10 años, este es un bono que se emite prácticamente todos los días, y la tasa LIBOR, a la cual hay un montón de contratos financieros que están atados en todo el mundo. Comencemos por el caso de la tasa LIBOR. Esta tasa LIBOR hace un año estaba más o menos en valores de alrededor de 1,22%. Cuando tomamos el inicio de año, vemos que esta tasa había subido a 1,69%. Y hoy está en valores de 2,32%, es decir,
ha tenido una suba de prácticamente 50% en lo que va del año 2018 solamente. Veamos lo que es el bono de Estados Unidos a 10 años. Esta tasa LIBOR es una tasa de 6 meses. Veamos lo que es el bono de Estados Unidos a 10 años. Para las definiciones a nivel mundial, el bono de Estados Unidos a 10 años es considerado el papel de riesgo cero a nivel mundial, el papel financiero de riesgo cero a nivel mundial. Es decir, prácticamente no puede haber rendimientos menores a él. Esta tasa estaba en 2,18%, es decir, 2,18 te pagaban hace un año por un bono, tenías que pagar si te pagaba un bono del Tesoro. Esa tasa subió relativamente poco durante ese periodo de más o menos 6 meses que restaron hasta fines del 2017 a 2,41, una devaluación más o menos del orden del 10% o un crecimiento de la tasa del orden del 10%. Esta tasa que llegó a un pico relativamente importante de casi 3% en un momento dado, hoy está en valores de 2,94%. Es decir, ya ha subido durante solamente este año casi 20%, ¿verdad? Empezamos a ver que esta política de reducir la cantidad de dinero, esta política del fin de la expansión monetaria en las grandes economías está empezando a resultar en tasas de interés más altas, básicamente para todo el mundo. Y esta es una cuestión que no es menor y que termina impactando de manera bastante significativa en nuestro país. El otro evento que es importante es, hay también indicadores interesantes que están apretando la inflación. Uno de ellos es el petróleo. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Fíjense que en esta misma fecha, hace un año, nosotros teníamos un precio de barril de petróleo del orden de los $51 por barril. Hoy nos encontramos con un precio que está prácticamente 50% más caro que solamente el año pasado. Esto empieza a generar impactos inflacionarios en los distintos países, en las distintas economías. ¿Por qué está subiendo el precio del petróleo? Básicamente podemos encontrar 3 razones que son las razones más importantes. La primera razón, todos los países de la OPEP, capitaneados por Arabia Saudita, han decidido recortar sus producciones. El segundo evento, un evento no menos importante, es el hecho de que un gran productor de petróleo como es Venezuela ha bajado muchísimo su producción, ha recortado prácticamente a la mitad la producción que tenía, lo cual le ha permitido una situación bastante más holgada al resto de los países de la OPEP, porque estos no tuvieron que llegar a los recortes que iban a llegar en un momento dado. Y en los últimos tiempos ocurrió algo bastante importante también, que es el hecho de que en un momento Donald Trump decide salir del acuerdo que tenían muchos países, sobre todo países europeos y Estados Unidos, del acuerdo sobre armas nucleares con Irán. Se retira de ese acuerdo y empieza a imponer bloqueos a un productor importante que es Irán, lo cual empuja incluso más el precio del petróleo. Entonces, en este insumo, que sigue siendo el principal insumo de producción en prácticamente todo el mundo, también hay una presión inflacionaria que seguramente habla de tasas todavía más altas, y esas tasas todavía más altas generan que este efecto aspiradora del que hablábamos anteriormente sea un efecto que vaya a funcionar todavía con más fuerza. En otras palabras, estamos hablando a nivel mundial de una tendencia seguramente alcista todavía, que es la tendencia predominante que vamos a encontrar en los mercados. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a ver qué impacto tiene esto dentro de Paraguay y cuáles han sido los desarrollos en Paraguay y qué es lo que podemos esperar. Quédense con nosotros. Continuamos con nuestra visión sobre qué va a pasar con el tipo de cambio en Paraguay. Habíamos visto las condiciones internacionales que estaban afectando a la divisa americana y vamos a empezar a ver qué está pasando en Paraguay y cuáles son los impactos que podemos esperar en esta variable.
Arranquemos primero por evaluar qué es lo que está ocurriendo con nuestro comercio exterior. En Paraguay, el comercio exterior es un determinante demasiado importante de la cantidad de dinero que entra. Entonces, cuando miramos este gráfico, vemos varias situaciones que son llamativas. La primera de ellas es lo que ha ocurrido con nuestras exportaciones y nuestras reexportaciones. Vemos que hubo un incremento de 11.782 millones exportados hace un año. Hoy nos encontramos más o menos con 12.439, es decir, hubo un incremento del orden de los 700 millones de dólares en lo que exportamos. ¿Cuál es la razón de esto? Y fundamentalmente, no tanto una variación de volumen, sino acá lo que vemos es variaciones de precios importantes, sobre todo en el principal producto exportado hoy por Paraguay, que es la soja. Sin embargo, cuando miramos las importaciones, nos encontramos que de 9.885, casi 10.000 millones que importábamos el año pasado, hoy estamos importando 11.764, es decir, casi 2.000 millones de dólares más que el año pasado. Este es un número importante, 1.900 millones de dólares más que el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestra balanza comercial, que se encontraba en valores positivos de alrededor de 2.000 millones de dólares, es decir, teníamos un crecimiento en la cantidad de dinero del orden de los 2.000 millones de dólares año por año, bajásemos este número a 676. Es decir, hemos perdido, hoy tenemos más o menos un tercio de la diferencia de cantidad de divisas que entraban el año pasado. Esto quiere decir que en realidad el volumen y la cantidad de dólares que existe en Paraguay se ha achicado relativamente a lo que ocurría hace un año nomás. Obviamente esta escasez hace que el precio de este producto, en este caso en particular, el tipo de cambio empiece a subir. Y eso es lo que empezamos a notar, esta presión internacional que empezamos a ver con la disminución de la balanza comercial, esta presión sobre el tipo de cambio, porque la cantidad de dólares es menor. Obviamente acá hay productos bastante importantes, la recuperación del poder adquisitivo del consumidor paraguayo ha hecho que se importe más, y el hecho que también nosotros tengamos muchas reexportaciones, una parte de este producto importado, una parte importante de este producto importado se vuelve a reexportar en frontera, y obviamente la situación de frontera es una situación que impacta, sobre todo en el caso de Brasil, para productos reexportados, pero hoy también empezamos a ver que durante estos últimos años han venido muchos argentinos al Paraguay a comprar productos derivados básicamente del hecho de que estos productos son más baratos en Paraguay que en Argentina. Y cuando miramos el jugador grande que existe en el mercado paraguayo es el Banco Central del Paraguay. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central del Paraguay? Y creo que acá hay una cuestión que es importante de considerarla en primer lugar. El Banco Central del Paraguay, su objetivo principal es controlar la inflación. No tiene otro objetivo. Esto es un banco central con metas de inflación, o inflation targeting, le dicen a esto. Es un tipo de gestión que se hace en el Banco Central donde se mira una sola variable, que es la variable inflación. Por tanto, lo que no quiere el Banco Central es que los precios le suban demasiado. Tiene una meta del orden del 4%, y esa meta del 4% es a la que apuntan y es la que tratan de conseguir permanentemente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Lo que contábamos anteriormente. Precios del petróleo subiendo. Esos precios del petróleo subiendo empezaron a impactar localmente de manera bastante significativa. ¿Dónde? Hemos visto en la última semana un ajuste de precios en prácticamente todos los combustibles, con una liberación que se hizo del mercado, un mercado que estaba muy intervenido anteriormente y que hoy se ha liberado. Y esa liberación ha hecho que haya una presión significativa sobre dos precios que son importantes. El precio de combustible,
que afecta prácticamente el flete de prácticamente todas las mercaderías que hay en una canasta familiar. Y el segundo impacto es un impacto sobre el precio del pasaje, que obviamente también afecta la vida de las personas. Estos dos impactos terminan generando también una mayor inflación que se traduce con posterioridad también en una suba del salario mínimo que también termina impactando los costos de las empresas. Entonces, el Banco Central no quería que suba el tipo de cambio porque también los productos importados iban a estar empezando a valer más. Y fíjense, estas son las intervenciones del Banco Central. El número que vemos, o los números que vemos en el medio, son los distintos años, la totalidad que en valores netos gasta el Banco Central, es decir, la cantidad de dólares que pone en la calle. Cuando el Banco Central tira $1 a la calle, recoge guaraníes, por tanto achica la cantidad de guaraníes que hay y obviamente eso genera menor presión a la inflación. Fíjense que los niveles de intervención anuales más o menos están en valores que oscilan entre alrededor de 300 millones de dólares y 500 millones de dólares, dependiendo del año, con la excepción grande del año 2015, año en que Paraguay pierde muchísimas exportaciones, no en cantidad, sino en precio, sobre todo por la baja de precios de commodity. La soja se desploma en su precio, el maíz, el trigo, los productos agrícolas en general, que son los principales aportantes a esa canasta de exportaciones. Y el Banco Central interviene tanto que prácticamente sustituye la cantidad de dólares que se habían perdido, los pone en la calle de sus propias reservas. El Banco Central hoy tiene un poder de fuego muy grande, tiene reservas en el orden de los 8.000 millones de dólares, tiene mucha capacidad de intervención diaria en un mercado que oscila entre los 20 y los 40 millones de dólares por día de movimiento más o menos. Por tanto, tiene mucho lo que llamamos poder de fuego. Fíjense lo que ha ocurrido y vamos a concentrarnos solamente en el año 2018. Vemos que durante este año 2018 ya se han hecho, y acá tenemos datos hasta el quinto mes del año, ya se han hecho 500 millones, arriba de 500 millones de dólares, que prácticamente ya es el número más grande con excepción del año 2015. Y en el mes de mayo en particular la intervención ha llegado al pico del año, 327 millones de dólares solamente de intervención durante el año 2018. El Banco Central ha llegado a intervenir durante este mes de mayo, inclusive ya entrado el mes de junio, valores que alcanzaron 26 millones de dólares por día. Números muy importantes y muy elevados para el caso de nuestra economía. Por tanto, el Banco Central, ¿qué es lo que está esperando? Básicamente está diciendo, me va a subir, ya me subieron los combustibles, posiblemente me vaya a subir el pasaje, me van a subir varios productos que están impactados por este flete. Voy a tratar de evitar que por lo menos ahora no me suba todo junto y no me suba el dólar, porque eso también me va a generar inflación. Por tanto, está jugando a tratar de que la inflación sea la menor posible y por tanto que la suba del tipo de cambio sea también relativamente limitada. Acá hay que tener en cuenta una cosa, Paraguay es un país chico, está rodeado de economías muy grandes, Brasil, Argentina, economías muy turbulentas con muchos problemas. Y Paraguay es una economía mucho más estable, con mucho más estabilidad macroeconómica histórica desde hace un tiempo ya relativamente largo. Y nos encontramos a esta situación de turbulencia del barrio, por llamarlo de alguna manera. Y este barrio complicado es un barrio que genera cambios de precios muy importantes en la frontera permanentemente, ¿verdad? Si el real se devalúa, Paraguay se queda caro para los brasileros. Dejamos de vender productos en Ciudad del Este, dejamos de vender productos en la frontera en general, pero también vendemos menos carne, vendemos menos maíz, vendemos menos trigo, vendemos menos arroz, porque todos esos precios en realidad son en dólares, pero traducidos a reales se vuelven caros para los brasileros. Entonces prefieren buscar otros mercados. Entonces,
tenemos que ver cuál es el impacto que se genera en esta frontera y cuál es el impacto que tienen estas otras monedas. Y esto es lo que estamos viendo en este gráfico, en estos dos gráficos en particular. Fíjense, acá hay una comparación de básicamente todas las monedas de Sudamérica, o por lo menos aquellas más representativas, y vemos que en este periodo que va desde el comienzo de año, vemos este pico que ha hecho el peso argentino, que estaba en una devaluación ya más alta que el resto, en valores de alrededor del 10%, alcanza 30% en este momento. La inflación argentina esperada por básicamente el gobierno argentino anda por el orden del 25%. Si ya tuvimos una devaluación durante el año del 30%, quiere decir que la devaluación argentina ha empatado toda la inflación del año. Por tanto, hoy estamos en el nivel de precios para un argentino que viene a comprar a Paraguay, estamos básicamente al mismo precio que hace un año. Dejamos de ser tan atractivos como éramos anteriormente y ya se empieza a notar eso en algunos centros comerciales. En el caso de Brasil, vemos que durante el año ha devaluado 12%. Gran parte de la devaluación también ha sido una devaluación que se ha dado en el último mes. Sin embargo, Paraguay, el guaraní, se ha devaluado solamente 1,6%. Similar posiblemente a situaciones como las que ocurrían en Chile con el peso chileno. Por esto que decía anteriormente, una economía más estable. Esto quiere decir que se están bastante desfasados o bastante cambiados los precios en frontera en general y para nuestros vecinos que han sido jugadores importantes. Cuando miramos exclusivamente el último mes, vemos que Argentina tuvo una devaluación del 13% solamente en el último mes y esto no incluye la devaluación fuerte que arranca en Argentina el 26 de abril. Y tenemos que el real se ha devaluado 6,1%, mientras que el guaraní se ha devaluado solamente 2% en ese periodo de tiempo. Posiblemente estos flujos de frontera sean tan importantes para Paraguay que no podamos aguantar una devaluación solamente del 2%. Si el Banco Central cortase hoy las intervenciones, tendríamos que tener seguramente un tipo de cambio bastante más alto que el que estamos viendo en la actualidad. Y lo que podemos decir es que posiblemente en algún momento, en los próximos meses y después de que se puedan absorber estos shocks generados por la suba del precio del combustible y la suba del pasaje, el Banco Central suelte un poco más el tipo de cambio, deje ir un poco más para arriba. Y creemos que esta es una situación bastante posible en los próximos meses. Por tanto, creo que tenemos que ir preparándonos para un tipo de cambio más elevado que el que estuvimos viendo, para un cierre de tipo de cambio sobre todo bastante más elevado que el que vimos el año pasado, porque Paraguay no puede darse el lujo de perder tanta competitividad en frontera. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a las conclusiones de nuestro programa de hoy. En el programa de hoy hemos visto los impactos que está teniendo la política económica y la economía a nivel mundial sobre el dólar en Paraguay. Y hemos visto que la constante es la suba de tasas de interés. Esta suba de tasas de interés con el efecto aspiradora que generan, llevando dinero desde economías emergentes como la paraguaya hacia economías más seguras para el capital, ha hecho que la cantidad de dinero en esta parte del mundo se vaya achicando y Paraguay no es la excepción de eso. También hemos visto movimientos que estos impactos han tenido mucho más importancia en economías muy volátiles y con muchos problemas como es el caso de Brasil y de Argentina.
Las dos economías presentan serios problemas de déficit fiscal, un gasto público extremadamente elevado. En el caso de Argentina, una inflación bastante importante durante todo este periodo y con serios problemas políticos en ambos países que posiblemente no ayuden a resolver, por lo menos no rápidamente, estos problemas. Paraguay, en cambio, es una economía bastante estable. Y lo que hemos visto durante este periodo es que también se ha recuperado sobre todo el poder de consumo del paraguayo, y esta recuperación del poder de consumo ha hecho que demandemos más del mundo y ha hecho que importemos más, y también que importemos más para vender en frontera y para venderle a brasileros y argentinos que nos compraron gran parte de esos productos. Esto ha achicado la cantidad de dinero dentro del Paraguay y ha hecho que también haya otra presión extraordinaria sobre el tipo de cambio. Entre tanto, el jugador más importante, que ha sido el Banco Central, ha sacado muchos dólares a la calle para tratar de posicionarse y decir el tipo de cambio que quiero, y hasta se puede decir el tipo de cambio que me gusta es de 5.700 por lo menos por este momento. Hasta tanto no se traduzcan a la inflación los impactos que han generado la suba del combustible y la del pasaje, vamos a esperar para que no se traslade a los precios de los productos importados, pero posiblemente más adelante veamos largar un poco más ese tipo de cambio. Las tendencias en general nos marcan de que vamos a cerrar el año con un tipo de cambio más elevado. Lo que deberíamos hacer es pensar seriamente cómo esto afecta a nuestras empresas, cómo afecta esto a nuestras finanzas personales y tratar de tomar las medidas que correspondan para asegurar que nos encontremos en una situación holgada cuando este tipo de cosas veamos que ocurran. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y espero encontrarles de vuelta en el televisor la semana que viene.